El segundo día y entre violentos dolores, se le había presentado el periodo, muy irregular en ella desde que había comenzado a estar enferma. Por aquella época padecía un estreñimiento pertinaz. Me veo subiendo la escalera. Después de la apendicitis se le había hecho difícil andar, pues le costaba trabajo avanzar el pie izquierdo. Esta dificultad, prolongada durante bastante tiempo, la había llevado a evitar en lo posible las escaleras. Todavía arrastraba a veces trabajosamente el pie izquierdo. Se trataba, pues, de un verdadero síntoma histérico. La dificultad para avanzar una pierna debía armonizar mejor con la significación secreta, posiblemente sexual, del cuadro patológico. El ataque de apendicitis sucedió 9 meses después de la cena junto al lago. Así pues, la supuesta apendicitis había realizado la fantasía de un parto. Ahora bien, si los síntomas de Dora 9 meses después de la cena junto al lago transferían a la realidad su fantasía inconsciente de un parto, ello quería decir que la muchacha había dado, en aquella otra fecha anterior, un mal paso. Siendo niña había rodado por la escalera de su casa, en B, y se había lastimado un pie, el mismo que ahora le costaba trabajo avanzar. Se lo vendaron y tuvo que permanecer en reposo semanas enteras. Ello sucedió teniendo la paciente 8 años y poco antes de presentársele el primer acceso de asma nerviosa. El hecho de que 9 meses después de la cena a orillas del lago simule usted inconscientemente un parto y arrastre luego hasta hoy la consecuencia de aquel paso en falso demuestra que en su inconsciente lamenta usted el desenlace de aquella cena, sentimiento que la ha llevado a rectificarlo en su pensamiento inconsciente. Ya ve usted cómo su amor acá no terminó con aquella cena y continúa vivo hasta hoy, contra su opinión, aunque no tenga usted conciencia de ello. Dora no me contradijo ya uno. La sesión inmediata la inició Dora con las palabras siguientes. ¿Sabe usted, doctor, que hoy es la última vez que vengo aquí? Resolví seguir viniendo hasta Año Nuevo, era 31 de diciembre. No quiero esperar por más tiempo la curación. ¿Cuándo tomó usted esa resolución? Hace 15 días. 15 días. Parece como si se tratase del despido de una criada a una institutriz. Cuando fui a Zelosca tenían estos una institutriz que se despidió poco después, una muchacha cuya conducta para con el amo de la casa me pareció muy singular. No le saludaba ni le dirigía la palabra. Tampoco él se mostraba ciertamente muy cortés para con la muchacha. 1 o 2 días antes de la cena a orillas del lago, la institutriz me contó que durante una temporada que la mujer de que había estado ausente el marido la había cortejado con insistencia, apremiándola tenazmente y asegurándole que su mujer no era nada para él, etc., las mismas palabras que acababa de pronunciar en su declaración a usted cuando usted le abofeteó, ¿no? Sí. La institutriz acabó por ceder a sus deseos. Pero K dejó de ocuparse de ella al poco tiempo y la muchacha le odiaba desde entonces. Me dijo que al verse abandonada, había comunicado a sus padres, residentes en Alemania, todo lo sucedido. Sus padres le aconsejaron que abandonara en el acto aquella casa y al ver que no lo hacía, le escribieron rompiendo toda relación con ella y prohibiéndole volver jamás a su lado. Además, quería esperar aún algún tiempo para ver si K modificaba su conducta. En caso contrario se despediría. Ahora conozco el motivo de aquella bofetada con la que respondió usted a la declaración de amor. No fue la indignación provocada por suponerla usted capaz de aceptar tales proposiciones de un hombre casado sin un impulso de celosa venganza. Pero en el momento en que K le dirigió las mismas palabras que antes a la otra muchacha, mi mujer no es nada para mí, despertaron en usted nuevos impulsos. Se dijo usted, este hombre se atreve a tratarme como a una institutriz, y esta ofensa inferida a su orgullo, sumada a sus celos y a los restantes motivos conscientes y razonados, colmó ya las medidas. Se despide usted de mí como una institutriz, tomándose un plazo de 15 días. La carta de su sueño, autorizándola a usted para retornar a su casa, es la contrapartida de la carta en que los padres de la institutriz prohibían a esta presentarse ante ellos. ¿Por qué no se lo conté entonces todo inmediatamente a mis padres? ¿Qué tiempo dejó usted pasar? La escena con K fue el último día de junio. Hasta el 14 de julio siguiente no se lo conté a mi madre. Otra vez el plazo de 15 días. No quiso despedirse en el acto porque esperaba que K le otorgara de nuevo su cariño. Tal fue también el motivo que determinó su propia conducta. Se dio usted un plazo para ver si K renovaba su declaración, demostrándole así la seriedad de sus intenciones y que no trataba solamente de jugar con usted como antes con la institutriz. Pero luego, al no volver a recibir noticias suyas, dio usted libre curso a su venganza.
aunque no es nada inverosímil que también su acusación contra K obedeciese, en segundo término, a la intención de moverle a acudir a su lado para justificarse ante los suyos. Tal fue, en efecto, su primera intención. Y entonces hubiera quedado cumplido su ardiente deseo de volver a verle. Dora sintió aquí, cosa que yo no esperaba, y hubiera podido darle la satisfacción que usted demandaba. ¿Y no ha pensado usted nunca que K quería separarse de su mujer para casarse con usted? Hace 2 años era usted demasiado joven para casarse, pero usted misma me ha contado que su madre se prometió a los 17 años y esperó luego 2 años. La historia amorosa de la madre constituye habitualmente un modelo para la hija. Quería usted, pues, esperar a K y suponía que por su parte solo esperaba que usted tuviera edad para casarse con él. Usted llegó a edificar seriamente todo un plan de vida sobre esta base. La conducta de su enamorado en él no integra tampoco prueba alguna en contrario. No le dejó usted acabar de explicarse e ignora lo que en definitiva quería decirle. Su matrimonio con K, relaciones que usted protegió en tanto resultaban favorables a sus propias intenciones, eran una garantía segura de que dicha señora consentiría en el divorcio, y en cuanto a su padre siempre ha conseguido usted ver lo que ha querido, e incluso hubiera sido esta la única solución posible para todos si los sucesos desarrollados en él hubieran tenido otro desenlace. Por haberlo comprendido así lamentó usted luego tan hondamente el desenlace por usted misma provocado y lo corrigió en la fantasía inconsciente que hubo de exteriorizarse bajo la forma de una apendicitis. Fue, pues, para usted, un doloroso desengaño ver que su enamorado, en lugar de reaccionar a su acusación renovando seriamente sus pretensiones, la acusaba, a su vez, calumniosamente. Ha confesado usted que lo que más la indigna es la suposición de que la escena a orillas del lago sea pura imaginación suya. Ahora sé ya lo que no quiere usted que se le recuerde, que imaginó usted serias y sinceras las pretensiones amorosas de K y creyó que no cejarían ellas hasta conseguirle el matrimonio. La inesperada interrupción del tratamiento cuando mis esperanzas de éxito habían adquirido ya máxima consistencia, destruyéndolas así de golpe, constituía por su parte, un indudable acto de venganza y satisfacía, y al propio tiempo, la tendencia de la paciente a dañarse a sí misma. 2. Epílogo. En casos en que los síntomas han entrado al servicio de motivos exteriores de la vida, como el de Dora, extraña ver que el estado del enfermo no presenta modificación alguna visible, aun estando ya muy avanzado el análisis. Los síntomas no desaparecen durante el desarrollo de la labor analítica, pero sí una vez terminada esta y disuelta las relaciones del paciente con el médico. El retraso de la curación tiene su causa en la propia persona del médico. Para explicar esta circunstancia hemos de partir de lo que son las transferencias. Ellas son reediciones o productos ulteriores de los impulsos y fantasías que han de ser despertados y hechos conscientes durante el desarrollo del análisis y que entrañan como singularidad característica de su especie, la sustitución de una persona anterior por la persona del médico. Son pues, simples reproducciones o reediciones invariadas. Otras muestran un mayor artificio. Han experimentado una modificación de su contenido, una sublimación y no serán ya meras reproducciones. La transferencia es un factor imprescindible y necesario. Hemos de adivinarla sin auxilio ninguno ajeno, guiándonos tan solo por levísimos indicios y evitando incurrir en arbitrariedad. Lo que no puede hacerse es eludirla, pues es utilizada para constituir todos aquellos obstáculos que hacen inaccesible el material de la cura, y además, la convicción de la exactitud de los resultados obtenidos en el análisis no surge nunca en el enfermo hasta después de resuelta la transferencia. El tratamiento psicoanalítico no crea la transferencia. Se limita a descubrirla. La única diferencia está en que, espontáneamente, el paciente solo produce transferencias afectuosas y amigables, y cuando por cualquier causa no son posibles tales transferencias, se desliga rápidamente del médico que no le es simpático, sin que este último haya conseguido ejercer sobre él la menor influencia. En el psicoanálisis y a consecuencia de una distinta disposición de los motivos, son despertados todos los impulsos, también los hostiles, y utilizados, haciéndolos conscientes para los fines del análisis, quedando luego destruida la transferencia. La transferencia, destinada a ser el mayor obstáculo del psicoanálisis, se convierte en su más poderoso auxiliar cuando el médico consigue adivinarla y traducírsela al enfermo. En el análisis de Dora la cualidad más excelente se halla íntimamente ligada a su mayor defecto, responsable de su prematura interrupción. Freud no consiguió adueñarse a tiempo de la transferencia. La buena voluntad con la que Dora puso a su disposición en el tratamiento una parte del material patógeno, le hizo olvidar la precaución de atender a los primeros signos de la transferencia que le preparaba con otra parte del mismo material.
Al principio se advertía claramente que él sustituía para ella, en la fantasía, a su padre, como era natural, dada la poca diferencia entre sus edades. Dora lo comparaba de continuo conscientemente con él, buscando siempre convencerse de su sinceridad para con ella, pues el padre prefería siempre el misterio de los caminos torcidos. Cuando luego llegó el primer sueño, en el que Dora se proponía abandonar la cura, como ante la casa de K, Freud tendría que haberse dado cuenta de la advertencia que el sueño encerraba y haber dicho a la paciente: ahora ha realizado usted una transferencia de K a mi persona. ¿Ha advertido usted algo que la lleve a deducir que yo abrigo hacia usted malas intenciones análogas, directamente o por sublimación, a las de K? ¿O ha observado en mi persona o sabido de mí algo que fuerce su inclinación, como antes en K? Esto hubiera orientado su atención hacia la solución de esta transferencia y procurado al análisis el acceso a nuevo material mnémico. Pero Freud incurrió en el error de descuidar esta primera advertencia, pensando disponer aún de tiempo más que suficiente, ya que no se presentaban nuevos estadios de la transferencia ni parecía agotarse aún el material analizable. De este modo, la transferencia lo sorprendió desprevenido y a causa de un algo en que él le recordaba a K, Dora hizo recaer sobre Freud la venganza que quería ejercitar contra K y lo abandonó como ella creía haber sido engañada y abandonada por K en aquellos casos en que las transferencias se dejan integrar tempranamente en el análisis, se hace más lento y menos transparente el curso del mismo, pero su desarrollo queda más asegurado contra súbitas resistencias incoercibles. En el segundo sueño de Dora la transferencia aparece representada por varias alusiones clarísimas. Cuando lo relató, Freud no sabía que solo les quedaban 2 horas de trabajo, el mismo tiempo que la sujeto había permanecido ante la Madonna Sixtina y el mismo que mediante una corrección, 2 horas en vez de 2 horas y media, había convertido en medida del tiempo necesario para retornar a pie bordeando el lago. La espera del sueño, que se refería al joven ingeniero residente en Alemania y procedía de su propia espera hasta que el señor K pudiera matrimoniarla, se había ya exteriorizado algunos días antes en la transferencia. La cura se le hacía demasiado larga. No tendría paciencia para esperar tanto tiempo. El acto de rechazar la compañía ofrecida, prefiriendo continuar sola su camino, hubo de ser repetido por Dora Freud respecto al día previamente marcado para ello. Su significación sería la siguiente: puesto que todos los hombres son tan asquerosos, prefiero no casarme. Tal es mi venganza. En aquellos casos en los que el enfermo transfiere sobre el médico, en el curso del tratamiento, impulsos de crueldad y motivos de venganza utilizados ya para mantener los síntomas, y antes de que aquel haya tenido tiempo de desligarlos de su persona retrotrayéndolos a sus fuentes, no podemos extrañar que el estado del enfermo no parezca influido por la labor terapéutica. 5 trimestres después de interrumpido el tratamiento, Freud tuvo noticias del estado de Dora y con ellas del resultado de la cura. En una fecha no del todo indiferente, el 1 de abril, apareció en el consultorio para terminar de relatarle su historia y solicitar de nuevo su ayuda. Pero su expresión delataba claramente la insinceridad de su demanda de auxilio. Después de la interrupción del tratamiento había pasado más de un mes muy trastornada, según su propia expresión. Luego se inició una considerable mejoría. En mayo del año anterior murió uno de los hijos del matrimonio que Dora visitó con este motivo a los K, y en esta ocasión se reconcilió con ellos, se vengó de ellos y llevó todo el asunto a un desenlace satisfactorio para ella. A la mujer le dijo que estaba perfectamente al tanto de sus relaciones ilícitas con su padre, sin que la interesada se atreviese a protestar. Luego obligó al marido a confesar la verdad de la cena junto al lago y se lo comunicó así a su padre, quedando ya plenamente justificada ante él. Después de esto, no volvió a reanudar sus relaciones con el matrimonio. Siguió bien hasta mediados de octubre, fecha en la que padeció un nuevo ataque de fonía, prolongado durante 6 semanas. La causa de aquel acceso fue el susto experimentado al presenciar en la calle un atropello del señor K, quien la había detenido de pronto, tan impresionado y aturdido, que se dejó derribar por un coche. Afortunadamente no sufrió lesión alguna y Dora le vio levantarse del suelo y seguir andando. La sujeto experimentaba aún alguna emoción cuando oía hablar de las relaciones de su padre con la mujer de K, en las cuales no se mezclaba ya para nada. Vivía consagrada a sus estudios y no pensaba casarse. Acudía a Freud por causa de una neuralgia facial que ahora la atormentaba día y noche desde hace 15 días. Precisamente hacía 15 días había leído en los periódicos una noticia sobre él. Dora lo reconoció sin dificultad ninguna. La supuesta neuralgia facial correspondía, pues, a un autocastigo, al remordimiento por la bofeteada propinada a K y por la transferencia sobre Freud de los sentimientos de venganza extraídos de aquella situación.
Varios años después, Dora se ha casado con el ingeniero. Del mismo modo que el primer sueño significaba el desligamiento del hombre amado y el retorno al Padre, o sea la huida de la vida y el refugio en la enfermedad, este segundo sueño anunciaba que Dora se desligaría de su Padre, ganada de nuevo para la vida. 1. La Madonna y la propia sujeto. En primer lugar por el devoto adorador que le había remitido el álbum de vistas. Luego, por haber sido el cariño maternal demostrado a los hijos de K por aquella fantasía inconsciente en la que suponía haber tenido un hijo siendo aún virgen. La Madonna es además, una representación antitética muy frecuente en aquellas muchachas sobre las que pesa una acusación de carácter sexual. En la frase "los demás están ya en el cementerio", encontramos otro juego de palabras basado en el nombre de la tía fallecida. Estas indicarían la existencia de una fuente oral de los conocimientos sexuales de Dora, ya que en la enciclopedia no podía haberlas encontrado, y procedieran de la propia señora de K, la misma que luego hubo de acusar falsamente a Dora. La sujeto, que tan vengativa se había mostrado con otras personas, había otorgado siempre en cambio, a aquella mujer, una singular generosidad. Detrás de la amplia serie de desplazamientos que así se descubren, puede muy bien sospecharse el profundo amor homosexual de Dora hacia la señora de K. 2. La fantasía de venganza contra el padre. Dora ha abandonado voluntariamente el hogar familiar. El padre ha enfermado y ha muerto. Ahora vuelve a casa. Los demás han salido ya para el cementerio. Sin sentir la menor tristeza, va a su cuarto y se pone a leer la enciclopedia. Hallamos aquí dos alusiones al otro acto de venganza que la sujeto había llevado realmente a cabo, dejando al alcance de sus padres una carta de despedida, la carta de su madre en el sueño, y la mención del entierro de aquella tía suya en cuya vida veía Dora el modelo de su destino. Detrás de esta fantasía se esconden aquellas ideas de venganza contra K, a las que Dora procura un exutorio en su conducta para conmigo. La criada, la invitación, el bosque y las 2 horas y media, proceden del material suministrado por los sucesos desarrollados en él. El recuerdo de la institutriz y de las cartas que entre ella y sus padres se cruzaron aparece conjuntamente con el elemento proporcionado por su carta de despedida, la carta integrada en el contenido del sueño, autorizando a Dora para volver a su casa. La negativa a dejarse acompañar y la decisión de seguir sola su camino, pueden traducirse en la forma siguiente: por haberme tratado como a una criada, te dejo plantado, me voy sola y no me caso. Encubierto por estas ideas de venganza, se traducen fantasías amorosas precedentes del cariño hacia K, inconscientemente subsistente. Hubiera esperado hasta poder ser tu mujer, la desfloración, el parto. Por último, el hecho de que la fantasía de desfloración aparezca representada desde el punto de vista masculino, la identificación con el enamorado residente en el extranjero, pertenece al más profundo y secreto círculo de ideas, al del amor homosexual hacia la señora de K, y lo mismo la circunstancia de que en 2 puntos aparezcan transparentes alusiones a frases equívocas: vive aquí el señor X, y a la fuente escrita de sus conocimientos sexuales, la enciclopedia. En este sueño encuentran también su cumplimiento impulsos sádicos y crueles.